Si pudiéramos, hermano, leer un texto, uno de los textos que leímos en la primera parte, vamos a enfatizarlo otra vez. Vamos a ir a Proverbios capítulo 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vamos a orar. Padre, gracias. Rogamos en este día y en esta segunda parte que tú continúes, Señor, hablando a todos, especialmente al que está hablando, y a mis hermanos acá reunidos, todos juntos, unánime, con el deseo de aprender de tu palabra. No hay, podríamos así decirlo, una vida completa, Señor, que esté fuera de ti. En ti se encuentran todas las respuestas. Tú eres quien da el aliento, la sabiduría, el ánimo, para que nosotros podamos llevar a cabo estas responsabilidades que tú has puesto en nosotros. Dirígenos en este día, que tu Santo Espíritu sea quien hable y que ministre nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, leemos el texto otra vez con la idea de recordar a ustedes que pudiera haber hasta esta posibilidad de que tengamos hijos que traigan vergüenza o nos avergüencen en un momento determinado. Ahora, como decía al principio, este no es un ataque a los hijos, y más bien en esta segunda parte, como aquí hay algunos jóvenes que son hijos, yo quisiera traer el consejo en la palabra de Dios en nuestra segunda parte. Y antes de entrar en ello, quisiera recordarles a ustedes que los padres consentidores están aquí sentados, y hay padres que no son consentidores que están aquí, hay padres consentidores que nos están mirando, y hay padres que no son consentidores que nos están mirando. Hay de todo, como dice. Y si nosotros echamos un vistazo a la palabra de Dios y decidiéramos estudiar cómo se condujeron diferentes padres en las Escrituras y qué tipo de padres fueron, si fueron padres consentidores, si fueron padres que fueron un ejemplo, aprenderíamos mucho. Hay muchos padres que fracasaron, podemos así decirlo, fracasaron en su labor como padre. Nosotros debemos de entender que toda enseñanza en la palabra de Dios está dada con el propósito de que nosotros seamos instruidos. Y que podemos tomar estos ejemplos de estos padres, que muchos de ellos fueron consentidores, fueron permisivos, y podemos tomar estos ejemplos de padres que verdaderamente hicieron lo correcto con sus hijos, con su familia, y debemos de aprender de ello. Más bien que criticarlo, debemos de aprender y decirle al Señor que nos ayude a ser padres exitosos. Si pudiéramos nosotros repasar algunos de estos tipos de padres, pudiéramos, por ejemplo, pensar en un padre que tuvo éxito. Job es un ejemplo de un padre que tuvo éxito. No era un padre consentidor, según sabemos. ¿Usted quiere una prueba de ello? Usted, por ejemplo, se va en el libro de Job y lee en su primer capítulo lo que voy a enunciar, lo que voy a decir, voy a enunciarlo, probablemente vamos a leer algunos. Pero dice que Job ofrecía a Dios sacrificio por sus hijos todos los días. Y Job tenía un pensamiento en su corazón y en su alma, y él decía, probablemente mis hijos habrán pecado. Él quería que sus hijos se presentasen delante de Dios en una manera correcta.
¿No es este el deseo que tú y yo deberíamos de tener como padres? Que nuestros hijos se presentasen delante del Señor en una manera correcta, que ellos verdaderamente estuvieran haciendo lo correcto con la instrucción correcta del Señor, siendo expuesto a la palabra del Señor. Job tenía, si usted quiere seguir un modelo bueno de padre, siga a Job. Job estaba interesado en ese bienestar. ¿Era Job un padre permisivo? No. Él estaba preocupado y él exhortaba a los hijos. Y yo me imagino que cuando él exhortaba, tal vez los hijos decían, aunque todo sería especulación, tranquilo viejo, nosotros estamos bien. Pero él tenía esa preocupación. ¿No es eso lo que muchas veces nuestros hijos nos dicen? Todo está bien, tranquilo. Y nosotros tenemos esa preocupación, ¿no? Ahora, tú puedes tomar el ejemplo de un buen padre como Josué. Josué tomó una gran iniciativa. Lo vemos allá en el libro de Jueces 24:15, cuando él ciertamente dijo al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses de quienes sirvieron vuestro padre, cuya tierra habitáis. Pero él tomó una determinación. Él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Era Josué un padre permisivo? Absolutamente que no. Ahora puede tomar el ejemplo de Josué y dice: yo voy como padre a conducir a mi familia al estilo Job, al estilo Josué. Pero tenemos algunos otros ejemplos en la palabra de Dios, como por ejemplo Elí y sus hijos. La palabra de Dios nos habla en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, verso 14. Estoy solamente nombrando la historia que ya muchos de ustedes conocen. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no conocían nada de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo haber pasado algo así? Pudiera darse el caso, hermano, de que nosotros estuviéramos tan preocupados por sobreproteger a nuestros hijos y que nosotros descuidemos sus almas, sus corazones, y que nosotros, en vez de acercarlos más al Señor, tal vez entremos nuestros hijos como en una burbuja en el mundo en el que vivimos. Y nosotros seamos como tan permisivos con ellos y permitamos tantas cosas con ellos. Y verdaderamente nuestros hijos pasar de este mundo sin tener conocimiento del Señor. ¿Cuántos de ustedes se animarían a ser como Elí? Elí, dice la palabra, que no estorbó a sus hijos para nada. Hermano, mientras nuestros hijos, Dios lo ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos una responsabilidad con ellos tan grande. Y nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por ello, en tal sentido. Ahora, ¿qué tipo de padre quieres tú ser? ¿Quieres tú ser un padre consentidor? ¿O quieres ser tú un padre que verdaderamente en tu preocupación por el alma de tu hijo o tu hija, siempre esté preocupado y haciendo cosas que promuevan el bien de su alma? Esa pregunta, hermanos, es una pregunta válida que nosotros como padres deberíamos de hacer. Si estamos hablando hoy acerca de cuándo los hijos gobiernan a los padres, y hemos hablado de la posibilidad en esta tarde que por nosotros no aplicar principios de corrección, de disciplina, de instrucción a nuestros hijos, pudiéramos entonces estar haciendo todo aquello contrario y nuestros hijos estar gobernando en nuestros hogares, decidiendo las cosas en nuestros hogares. Es una puerta abierta y es una ventana abierta para tal cosa.
Ahora consideremos en esta tarde el antídoto bíblico para que los hijos no gobiernen a su padre. Hay jóvenes acá, y yo espero que los jóvenes que están acá, que probablemente en la primera parte, como dije algunas palabras, a veces nada más se quedan las cosas malas que uno pueda decir, la negativa. En verdad, quiero decirle a los jóvenes que están acá, que Dios da y ha dado instrucciones precisas, mandatos para que los hijos cumplan estos mandatos a ellos. Y también a nosotros como padres nos ha dado mandatos que nosotros debemos de cumplir. De manera que vamos a considerar estos mandatos que Dios ha dado a los hijos y también estos mandatos que Dios ha dado a los padres con respecto a los hijos. Y hermano, si los hijos obedecen este mandato, si nosotros como padres hacemos esto también, eso va a tener mucha incidencia también en cómo nuestros hijos se van a conducir, cómo nuestros hijos se van a formar. Va a ser una bendición en el hogar. Vamos a ver lo primero. La palabra de Dios, para ello vamos a ir a Efesios capítulo 6. Este es el apóstol Pablo escribiendo en esta carta, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Si pueden buscar conmigo, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un segundo pasaje que vamos a buscar es Colosenses 3:20. Si podemos ir a Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en ese pasaje que los hijos deben de hacer? Obedecer a sus padres. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios está diciendo a los padres que deben de hacer? Que no exasperen, que no provoquen a sus hijos. Hermanos, si la tarea de instrucción, si la tarea, mejor dicho, de corrección, disciplina e instrucción es hecha correctamente en nuestros hogares, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a tener una alta probabilidad de que nuestros hijos van a obedecer, nos van a obedecer en el Señor. Ahora, los hijos que están acá, quiero decirles que la palabra de Dios dice que deben de obedecer a sus padres. Y pone allí un concepto, dice en todo. Y podemos explicar eso. ¿Qué tiene que hacer un hijo? Obedecer. Ahora, si verdaderamente este hijo quiere agradar a Dios, debe de obedecer a su padre. Si tu padre, escucha bien, no es creyente, si algunas cosas tal vez no te parecen justas de tu padre, si tu padre no vive de acuerdo con reglas establecidas que él ha establecido en el hogar, ninguna de esas cosas deben ser condicionantes para que un hijo obedezca a su padre. Es un mandato del Señor. Ahora bien, si tu padre viene donde ti y te dice a ti: hijo mío, vamos a hacer algo malo, o es algo que tú sabes que va a violar la ley de Dios,
entonces la palabra de Dios te dice claramente a ti que es necesario y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si tú vives en un hogar donde tus padres no son creyentes, o tus padres son creyentes, pero tal vez tú ves estas cosas, o tú ves algo que te puede parecer injusto, aún así tú debes obedecer a tu padre. Y hay una razón para ello. El apóstol Pablo pone algo de manifiesto en este pasaje. Pablo dice en este pasaje que esto es justo en el versículo 1. Y cuando dice que es justo, Pablo no está diciendo porque tus padres son justos, sino porque esto realmente es santo, recto y agradable a los ojos de Dios. Que un hijo obedezca a sus padres. Ahora, Pablo da aquí 3 razones, las cuales quiero explicar. Si pueden venir conmigo al versículo 1, dice: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En este contexto, hermano y jóvenes, está hablando de algo recto, moralmente bueno y santo delante de Dios. De manera que este contexto se refiere no a que los padres deben ser obedecidos porque ellos son justos, sino porque la misma palabra de Dios dice que esto es lo que agrada a Dios. A veces uno como hijo condiciona la obediencia a los padres. Uno dice, bueno, yo voy a obedecer a los padres, voy a obedecer a mi padre, a mi papá, a mi mamá, si verdaderamente esto sucede. Yo no puedo obedecer a mi padre de esta manera. No, lo que la palabra de Dios está diciendo es que esto es agradable delante de Dios, que es moralmente, que es recto, que es bueno, que es santo, porque cuando tú haces esto, tú estás obedeciendo la ley de Jehová, la ley de Dios. Entonces, debemos establecer acá esta diferencia. Ahora, es probable que para muchos hijos sea difícil obedecer a sus padres. ¿Por qué razón a muchos hijos les es difícil obedecer a su padre? ¿Por qué les es difícil someterse a ellos? ¿Saben por qué? Porque muchos hijos, si son creyentes, dicen yo soy creyente, pero no me someto a mi padre. Obviamente debes saber, como hijo creyente que eres, que tú estás violando la palabra de Dios. Porque aún el mismo Señor en Lucas 2:51, la palabra de Dios dice que el Señor estaba sujeto a sus padres. Ahora, hay en este pasaje algo muy interesante. En Colosenses 3:20 dice que, podemos ir a Colosenses 3:20, hijo, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. El Señor se agrada de que nosotros como hijos seamos obedientes, de que tú como hijo seas obediente. Pero hay más que nada en este pasaje una promesa para los hijos. Escucha bien, si eres hijo, en esta tarde debes entender esto. Eres un joven hijo. Someterte a tus padres trae una doble promesa a tu vida. ¿Y dónde encontramos nosotros esa doble promesa? La encontramos en los versículos 2 y en el versículo 3 de la carta a los Efesios. Podemos leer estos versículos otra vez. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Y dice aquí, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Cuando un hijo obedece a su padre y a su madre, le va a ir bien y sus años van a ser extendidos sobre la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando los hijos dicen, no me voy a someter a mi padre y a mi madre. Lo que la palabra de Dios está implicando con esto es que no le va a ir bien y que sus años como hijo van a ser acortados. Es una promesa que el Señor ha dado. En Éxodo 20:12, lo voy a leer por ustedes. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre
para que tu día se alargue en la tierra que Jehová Dios te da. Dios está diciendo esto, hermano. En Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tu día y para que te vaya bien sobre la tierra. En Mateo 15:4 el Señor, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermanos, jóvenes, escuchen bien. Dentro de esto que estamos hablando acá, es importante que los hijos obedezcan a los padres y se sometan a ellos. Ahora, hermanos, nosotros estamos hablando y estamos considerando esto y estamos diciendo, ve hijo, tienes que someterte a mí, ve hija, tienes que someterte a mí. Pero ¿no le parece a usted, hermano, que los hijos luchan en una manera rebelde para no someterse a los padres? Porque muchas veces nuestros hijos pueden ver acciones en nosotros que le despiertan rebeldía también. Es muy probable que aún con este mandato nuestros hijos rehúsen someterse a nosotros y obedecer, porque las bases sobre las cuales nosotros empezamos a cimentar la vida de ellos en cuanto a la corrección, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la instrucción, lo hicimos en una manera tan deficiente que nuestros hijos ni siquiera tienen estos conceptos y estos principios en la mente. Ahora, ¿qué hace uno, hermanos, cuando no ha creado esa base desde el principio? Si hay algo que nosotros debemos de entender, hermanos, en esta tarde es que al Dios al cual nosotros le servimos es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Cuando un padre o una madre trae su hijo en oración delante del Señor porque ve en tu hijo o en tu hija actos de rebeldía que son el producto tal vez de que no hubo una buena formación o porque tal vez con el tiempo tu hija o tu hijo empezó a cambiar, sabemos que podemos traer esto delante de la presencia de Dios y buscar socorro de lo alto. Por eso, hermano, qué bueno sería cuando nosotros podemos aprovechar el tiempo con nuestros hijos. Qué bueno es cuando nosotros podemos lograr esta instrucción a temprana edad. ¿Saben? Va a haber un tiempo cuando nuestros hijos, tal vez, aunque ellos se vayan, y ellos tal vez no van a querer escuchar, pero la palabra de Dios va a estar en sus corazones impregnada desde el principio. Uno de los ejemplos más gloriosos que yo he leído fue la historia del misionero Adoniram Judson. Una historia que he relatado anteriormente a ustedes en esta iglesia. Sus padres o su papá era pastor. Y él ciertamente se crió acá en el área de Malden, Massachusetts. Y sus padres lo instruyeron a él en el Señor. Y le dieron corrección, le dieron disciplina, le dieron instrucción. Y saben, hermanos, este niño llegó a ser un joven formado con una educación cristiana, pero un amigo llegó a su vida. Y ese amigo, cuando llegó a su vida, lo apartó de los caminos del Señor. Pues Adoniram Judson no pensaba, ciertamente, en los caminos del Señor en un momento determinado. Y él tenía un amigo muy querido. Y este amigo fue quien lo sacó a él de la fe cristiana, lo influenció de manera tal que lo apartó. Pues cuenta la historia, hermano, que Adoniram Judson quería ser un actor y le pidió a su tío un caballo para ir a New York y convertirse en un actor famoso en ese tiempo. En el camino pareciera ser como que el caballo murió, si estoy contando bien la historia, y él terminó en una posada. Y mientras él estaba en esa posada durmiendo, él escuchaba en el otro cuarto un hombre que se quejaba continuamente de un dolor. Y él estaba preocupado por el alma de ese hombre,
porque él fue criado bajo instrucciones bíblicas. Y él estaba preocupado. Y él le preguntó al encargado de la posada, pero ¿qué es lo que tiene el hombre? No, el doctor dijo que va a morir. Y él estaba preocupado. Pero al día siguiente, él no escuchaba al hombre quejarse más. Cuando él quiso conocer la identidad de este hombre, el encargado de la posada le dijo, mira, este hombre que murió, su nombre es este nombre, tal nombre, le dio el nombre. Inmediatamente, el nombre que le dio, le volvió a la mente su mejor amigo, quien lo había apartado de los caminos del Señor, había muerto sin Cristo. ¿Y saben algo? Cuando este hombre se vio frente a esta realidad, toda aquella enseñanza, toda aquella instrucción, hermano, no es en vano. Escuche bien, no es en vano cuando nosotros hacemos este trabajo con nuestros hijos. Toda esta instrucción que le fue dada a don Irán Johnson vino a su mente y él volvió donde sus padres y él se reconcilió con el Señor y fue uno de los primeros misioneros que salieron a Birmania a predicar el evangelio allá. Él murió en alta mar y tiene una estatua aquí en Malden, Massachusetts. Una historia, biografía preciosa. Pero ¿qué es lo que enseña todo esto? Enseña realmente que obviamente la instrucción en cuanto a nuestros hijos no es en vano. Y nosotros que estamos pensando en esto de cuando los hijos gobiernan a los padres, hermanos, si nosotros pudiéramos pensar que lo más importante es que los hijos sean gobernados por la palabra de Dios en sus corazones. Nada que nosotros podamos traer a ellos va a ser en vano. Ahora, la segunda cosa que quiero destacar en esta tarde, hermano, hablando de este antídoto contra de que los hijos gobiernen a los padres, que los hijos obedezcan a los padres, es que los padres cumplamos con el mandamiento de no exasperar a nuestros hijos. En mi casa, Taina usa una expresión conmigo. Ella dice que I push too much. Eso en inglés que ella lo dice. Pero la traducción en español es esta. Tú empujas mucho, empujas mucho, empujas mucho. Hay que ver los empujes que yo hago. Y hay que ver lo que yo quiero también. Pero hay una cosa, hermano, y es esta. En el versículo 4 de este pasaje de Efesios dice, y vosotros, padres, léalo conmigo, estoy en Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. También, hace un rato hice referencia a Colosenses 3:21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra aquí, hermano, es esta. No provoques a ira a tu hijo. No lo exasperes. Tienen el mismo significado. Ahora, hay algunas observaciones generales que me gustaría hacer acerca de estos pasajes. En primer lugar, hermano, estos pasajes no están diciendo que nunca digamos nada a nuestros hijos, porque nuestra labor ciertamente es corregirlo, disciplinarlo e instruirlo. Y es probable que cuando uno como padre quiera hacer esto con los hijos no se sientan muy contentos. Ahora, estos pasajes más bien, hermano, hablan de que como padre nuestro proceder con los hijos debe ser un proceder sabio, debe ser un proceder con amor. ¿Saben para qué? Para que nosotros no provoquemos en nuestros hijos una ira innecesaria. ¿Tenemos o no los padres autoridad? A veces nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, o mejor dicho, deberíamos tener autoridad sobre ellos, pero a veces nosotros como padres pudiéramos abusar de esta autoridad y usarla de una manera áspera, como decía un escritor. ¿No es cierto que a veces nosotros como padres se nos va la mano con nuestros hijos? Lo que debió haber sido, hermano,
una pequeña palmadita se convirtió en un gran palmadón. Lo que debió haber sido tal vez un pequeño golpe por acá, se pudo haber convertido en un acto violento. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos para llevar a cabo esto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que nosotros no lo provoquemos, no lo exasperemos de esta manera. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, pudiéramos, confieso, sentirnos frustrados criando a nuestros hijos. Pero también debemos de entender que nosotros pudiéramos desalentar a nuestros hijos de tal manera que nuestros hijos se sientan acorralados. Y no hay cosa más terrible que un hijo que se sienta como desalentado y acorralado, ciertamente porque al padre le ha faltado sabiduría en tal sentido. ¿Qué debemos de hacer nosotros si nos falta sabiduría con nuestros hijos? Bueno, Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahora, el hecho de nosotros, hermanos, criar a nuestros hijos, instruirlos, disciplinarlos, el hecho de nosotros hacer estas cosas, hermanos, tampoco este asunto de no irritarlo no debe ser tampoco como una licencia para que nosotros no le digamos nada. Yo sé que a veces los padres se dividen entre sí. Por ejemplo, hay padres, la madre le dice al padre: es que tú eres muy duro con él. Imagínense, el padre está tratando de hacer una labor. O tal vez el padre, que es un consentidor, viene y le dice a la esposa: ay, que se te fue la mano con él. Qué gran apoyo, cuando un padre está tratando de corregir y en el momento menos oportuno viene el otro y le hace saber a uno que a uno se le fue la mano. ¿Por qué no puede esperar el día de mañana, 3 días más, una semana, sino en ese momento precisamente? De manera que criar a un hijo en disciplina y amonestación del Señor, hermano, es una labor interesante y desafiante. Criar, hermano, criar nos da a nosotros la idea de una madre que está alimentando a su hijo en una manera tierna. Yo no soy madre, pero yo soy tierno. Si alguno lo duda, pregúntele a mis hijos. Yo soy tierno. Al menos he escuchado algunas veces a algunos de mis hijos decir que soy tierno. Pero también algunos dicen que soy duro. De manera que tú puedes tener las dos versiones. Pero da la idea de criarlo, de una madre alimentando con ternura a su bebé, nutriéndolo, dedicándole tiempo, atendiéndolo, instruyéndolo. Ahora, lo que tiene que ver, hermano, con esta disciplina que el Señor quiere y amonestación del Señor, está hablando de instrucción, está hablando de amonestación. Ahora, si hay algo, hermano, que yo quiero aprovechar los últimos minutos de esta tarde que me quedan, es traer la atención, hermano, a ustedes también, al igual que a mí, de que nosotros debemos de pensar seriamente, en si en algunos momentos pudiéramos estar exasperando a nuestros hijos para llevarlos a sus límites, para desalentarlos sin darnos cuenta. ¿Saben que un padre bien instruido dará buenas instrucciones? Si tú, por ejemplo, no sabes ser papá, o yo no sé ser papá, yo tengo en la palabra de Dios muchas instrucciones, muchos consejos de cómo debo educar e instruir a mis hijos. Se ha escrito bastante sobre esto, hermano, pero la palabra de Dios es nuestra fuente principal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar al punto de exasperar a nuestros hijos? Cuando nosotros exasperamos a nuestros hijos, pudiéramos desalentarlos. Hay algunos ejemplos que yo tengo acá de cómo nosotros pudiéramos llevar a nuestros hijos ciertamente al desaliento, pudiéramos llevarlo pudiéramos exasperarlo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en algún momento como padre hemos usado un sarcasmo irónico o burlón con nuestros hijos? A veces es penoso ver que los padres y los hijos entran en un intercambio verbal
Y es probable que el padre haya provocado tal situación. Miren, cuando un hijo falta el respeto a un padre, el padre no puede faltar el respeto al hijo como si fueran al mismo nivel. El padre debe de ocupar una posición mayor que el hijo en tal sentido. El sarcasmo, hermano, o la burla, es algo hiriente. No es corrección, no es instrucción al hijo. El sarcasmo, hermano, lastima al muchacho, lastima todo. O por ejemplo, cuando un padre, esto exaspera a los hijos, cuando un padre expone al hijo delante de todo. Por ejemplo, el hijo tuyo ha hecho algo y hay alguien en la casa y tú lo expones y tú dices, ese muchacho no puede hacer nada bien delante de un particular. ¿Qué estás haciendo con ellos? Tú lo delatas, lo pones sus faltas públicas. ¿Te gustaría a ti también que tus faltas públicas te las expusieran a ti de esa manera? O tal vez tú eres un padre que ha dado instrucciones y tú dices, y aquí se va a hacer las cosas de esta manera. Pero hay un problema. Tú eres el primero que rompe las reglas de tu casa. O tal vez tú pones las reglas y tú no las cumples. O hoy dice una cosa y mañana dice otra y el hijo a veces se confunde. Esa es una manera también de cómo pudiéramos contribuir a la exasperación de nuestros hijos. O tal vez tú eres un padre inconsistente. Una de las cosas que nuestros hijos deben de ver, hermano, y es importante, para que haya un verdadero gobierno dentro del hogar es la consistencia. Hermano, cuando usted le dice a un hijo no, ¿cuántos de ustedes cambian el no en sí? O tal vez quizás, o tal vez vamos a ver. Por eso nosotros debemos de pensar con sabiduría antes de decir que no. Pero un padre dice no y después termina diciendo que sí. Y otro día el padre dice sí y después dice que no. Los hijos, hermanos, tienen una manera sutil de debatir con nosotros. ¿Pudieran ustedes entrar en un debate con los hijos? No hay forma, hermano. A veces nosotros pudiéramos entrar en un debate con ellos, pero la verdad es que cuando nosotros ponemos la regla o cuando nosotros decimos que es no, debemos estar seguros que es no y saber explicar por qué estamos diciendo que no. No solamente decir que no en una manera antojadiza porque nuestro hijo se va a confundir. A veces nosotros imponemos cosas que tampoco podemos cumplir. ¿Qué tal si nosotros tenemos más de un hijo y nosotros mostramos esa preferencia con ese hijo más que con los otros? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el caso de José? Hermano, Jacob tuvo a José en su vejez. Y él se encariñó tanto con este niño. Yo sé que a veces los hijos en la casa dicen que los padres tienen uno que es el predilecto. Y aunque no sea así, lo dicen solamente como para molestar a los padres. Pero Jacob tuvo a José en su vejez y él se encariñó tanto con él que le regaló esa túnica de colores. Y la palabra de Dios no nos habla que José hizo cosas incorrectas, otras, si vamos a llamarle a eso incorrecto, que cada vez que los hermanos de él no estaban haciendo lo correcto, venía él y traía el reporte a los padres. Usted puede juzgar por usted mismo. Pero la preferencia de un padre hacia los hijos, hacia un hijo específico, movió el corazón de estos hijos a tomar a José y hacerle daño y echarlo en una cisterna y venderlo. Sabemos que Dios estaba detrás de todo eso. Y como decía él, ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo encaminó a bien. Hermano, debemos tener cuidado con la preferencia que mostramos con los hijos. Eso puede exasperar a un hijo. A veces podríamos mostrar una preferencia marcada y tal vez no nos damos cuenta. Tenemos algunos hijos, más de uno, y a veces el enfoque nuestro se va hacia un solo y nos olvidamos de los otros. Los hijos van leyendo todas esas cosas en nosotros. ¿Qué tal cuando un padre promete a un hijo que va a hacer algo y no lo cumple? Eso molesta a un hijo. Tú me prometiste, y es probable que yo como padre pueda prometer algo y no lo cumplo en el momento preciso y exacto, pero eso merece de mi parte una especie de diálogo con mi hijo, de hablar, de explicar, ok, mira, perdona, no vamos a poder hacerlo ahora, pero lo haremos más adelante.
Eso es parte, hermano, de nosotros poner la cosa en su lugar, que podamos hacer un buen gobierno dentro del hogar y que nuestros hijos verdaderamente miren que tenemos liderazgo en tal sentido. Porque si no lo hacemos así, nuestros hijos pueden tomar riendas. ¿Qué tal un padre que no reconoce sus errores? ¿Se equivocan los padres? Claro que sí. ¿Alguna vez usted le ha pedido perdón a su hijo o hija cuando se ha equivocado? Yo he visto al padre que sus hijos hacen algo malo, lo castigan y lo disciplinan y hasta le dan una pela, y luego le piden perdón porque lo golpearon. Eso no es lo que yo estoy hablando aquí, eso es debilidad. Yo estoy hablando cuando usted como padre actuó injustamente y no actuó con la justicia debida, se le fue la mano en algo, tomó las decisiones equivocadas, sí, porque los padres nos equivocamos. Entonces usted reconoce y viene y se acerca a su hijo y a su hija. Eso es parte de un buen gobierno como padre. Eso es poner la cosa en su lugar para que nuestros hijos también se sujeten a nuestro liderazgo. A veces nosotros como padres también hacemos comparaciones con los hijos. ¿Por qué tú no puedes ser como tu hermano? O yo tengo 5 hijos, pero este es el más inteligente. Este que está aquí, este es el más inteligente. ¿Saben ustedes cuántas veces algunos de mis hijos me han dicho, ¿verdad que yo soy el preferido? ¿O verdad que yo soy esto y lo otro? Yo no puedo caer en esa trampa. No puedo caer en esa trampa. Una vez se puede caer en esa trampa. Mire, voy a poner un ejemplo. Si usted decidiera comprar algo a un hijo, trate de ser equitativo y comprar lo mismo a los demás. Y si es algo que ya los demás no lo necesitan, que es ropa y todas esas cosas, trate de explicarle a los otros antes de hacer la tremenda compra que va a hacer, que le va a comprar algo a su hermanito o a su hermana, y explíquele por qué lo va a hacer para que ellos puedan entenderlo. ¿Tienes algún problema con ello? A veces nosotros como padres no explicamos estas cosas y tratamos como de hacer cosas así, pero a veces nosotros hacemos comparaciones. A veces no olvidamos lo que los hijos han hecho. ¿Tú quieres aperar a tu hijo? ¿Quieres irritarlo? Recuérdale algo que él hizo 5 años atrás. A veces nosotros como padres nos frustramos tanto que le decimos a nuestro hijo, y sigues haciendo lo mismo, y hace 5 años atrás hiciste esto, y lo traemos a la memoria otra vez. Algo que ya el hijo olvidó, ya que él pensó que estaba arreglado. Son algunas de las cosas, hermanos, que pudieran exasperar. ¿Qué tal cuando algo sucede, sin nosotros conocer los hechos, juzgamos las cosas de una vez? Y pasamos juicio de una vez y no averiguamos nada y a todo el mundo le imponemos un castigo. Y a veces castigamos al que no hizo nada. Eso ha pasado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pudieran contar las multitudes de pelas y castigos que llevaron de sus padres sin haber tenido una explicación de sus padres? Bueno, yo pudiera hablar de las mías, pero es necesario que nosotros escuchemos y demos la oportunidad de que ellos se expliquen y que ellos defiendan su propia causa y que ellos hablen. Y es necesario que nosotros escuchemos todas las versiones de cada uno de ellos. ¿O cuántos de ustedes solamente saben dirigirse a los hijos cuando ellos hacen algo malo? Hay muchos hijos, muchos padres que le preguntan a los hijos, bueno, padres le dicen, dime, la escuela, ¿hiciste algo malo? La pregunta es que si hizo algo malo, no le preguntan cómo te fue en la escuela. No aplauden realmente y reconocen y exaltan cuando los hijos hacen algo bueno. Hay un pensamiento que está en nuestra mente así, ¿cuántos de ustedes como padres hablan continuamente con sus hijos? ¿O cuántos de ustedes están más preocupados de defender su imagen y es lo que más le interesa más que la imagen del niño? Hermano, todas estas cosas, cuando la palabra de Dios dice que no exasperemos a nuestros hijos, deben ser tomadas en cuenta. Que no lo irritemos. Nosotros pudiéramos, hermano, fácilmente poder frustrar la vida de un niño. Nosotros pudiéramos, hermanos, si descuidamos estas cosas, poder amargar a nuestros hijos.
Hermanos, en este mes de la familia, es un mes, voy a concluir con esto, que nosotros hemos tomado para estudiar diferentes temas, para aprender y recordar lo que la palabra de Dios dice. Tengamos esto en cuenta, hermano. Si nuestros hijos hoy son los que gobiernan, o están tratando de gobernar, o dirigen, o conducen, o son los que marcan la pauta en nuestros hogares y lo muestran a través de una actitud rebelde, es muy probable, hermano, que todo ello también tenga que ver por lo que hemos dejado de hacer con ellos y por la forma de nosotros conducirnos como padres. No sé cuántos de ustedes han pensado en esto. ¿Alguno de ustedes, hermano, ha considerado ganarse el corazón de su hijo o hija? Miren, si usted logra ganarse el corazón de su hijo, de su hija, y logra hablarle al corazón, y usted puede mantener esa comunicación con ellos, y usted puede llegar hasta su corazón y puede hablar con ellos, usted tiene un terreno en el corazón de su hijo que puede todavía sembrar en él. A veces muchos de nosotros como padres hacemos el intento y somos bloqueados automáticamente. Ojalá, hermano, que el Señor nos equipe, nos ayude en todo este mes, para que a través de todas estas enseñanzas, de todo esto que nosotros vamos a ser expuestos en este mes, que el Señor nos ayude a ejercer, a gobernar en nuestros hogares, y que haya en nosotros, hermanos, un verdadero entendimiento en todos nosotros, nuestros hijos, de lo que el Señor quiere en nuestros hogares. Que el Señor nos ayude. Puesto de pie, hermano, vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias en este día. Sabemos que no hay suficiencia en nosotros y que hay mucha deficiencia por diferentes razones. Reconocemos esto. Pero aún así, oh Dios, rogamos que tú nos des la sabiduría, que tú nos des, Señor, la dirección, tú nos des el entendimiento y que tú nos des la gracia para que nosotros podamos gobernar en nuestros hogares. Nuestros hijos estén en sujeción, Señor. Que tú hagas, Señor, un trabajo en nuestros corazones, también en nuestros hijos, Señor. Y que haya un solo propósito en todo este mes de la familia. Que sea el de que nuestros hijos y nosotros mismos podamos reconocer, Señor, y que podamos aquellas cosas que hemos olvidado, traerla y ponerla en práctica. Padre, no sabemos lo que tú vas a hacer en este mes, pero rogamos también desde ahora que con toda esta enseñanza en el día de hoy y todo lo que tú vas a traer, que tú despiertes, Señor, una sed en nosotros por estas enseñanzas para aplicarla a nuestras vidas, a nuestros hogares. Ahora que vamos a salir de este lugar, rogamos, Señor, que tú nos dirijas en el resto del día. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.